Venimos viendo entonces que el fenómeno ondulatorio corresponde o se parece o se puede entender como una confabulación de un montón de osciladores en un límite continuo. También vimos que este fenómeno ondulatorio aparece en un montón de contextos diferentes, de sistemas físicos diferentes. Aparece, por ejemplo, ondas transversales en una soga, ondas longitudinales en la soga, esas son ondas elásticas. También aparecen en un parche, ondas transversales, longitudinales en un parche. También aparecen en un cuerpo donde hay dos tipos de onda, las ondas de cizalladura y las ondas de presión. Eso también aparece en un fluido, las ondas de presión que digamos corresponden al sonido. También vimos que hay ondas electromagnéticas, etcétera. Esta variedad de lugares donde aparece el fenómeno ondulatorio nos hace entender que es importante saber resolver la ecuación de onda. En casi todos los casos que vimos, la ecuación de onda es más o menos igual, una derivada segunda respecto del tiempo menos una velocidad al cuadrado por derivadas segundas respecto del espacio. En algunos casos aparecían otros términos, por ejemplo, cuando había disipación aparecían derivadas primeras respecto del tiempo, también cuando había inhomogeneidades aparecían las derivadas espaciales mezcladas con derivadas de la velocidad de la onda, etc. Esos casos más complicados por ahora no los vamos a mirar. Vamos a mirar el caso más sencillo de una ecuación de onda donde tenemos derivadas temporales segundas menos la velocidad de la onda al cuadrado por derivadas espaciales segundas. Y vamos a concentrarnos primero en el caso unidimensional. Estamos mirando una onda que se mueve en una dimensión. Esto puede ser cualquier tipo de onda. Puede ser, por ejemplo, una onda transversal en una soga. Y vamos a estar hablando de la soga, la soga, la soga todo el tiempo porque es el ejemplo más claro de estas ondas que se mueven en una dimensión. Sin embargo, podemos estar hablando también de una onda que se propaga a lo largo de, digamos, una onda elástica, por ejemplo, en una varilla finita, o una onda electromagnética adentro de un cable, o o de una fibra óptica, digamos, en vez de un cable, o una onda, no sé, elástica adentro de un cilindro muy largo. En todos los casos en los cuales el movimiento de la onda es en una dimensión, vamos a estar resolviendo la ecuación de onda unidimensional. Habíamos visto cuando tomamos el límite continuo que la solución correspondía a ondas que se desplazaban hacia la derecha y hacia la izquierda. Vamos a ver cómo obtenemos eso directamente de la ecuación de onda sin pasar por el límite continuo, porque el límite continuo sirve cuando estamos mirando ondas elásticas, que son osciladores acoplados y qué sé yo, pero cuando estamos mirando algo más general, por ejemplo una onda electromagnética, ese límite continuo no nos dice nada. Entonces, escribimos la ecuación que queremos resolver, que es esta ecuación que está acá. Esta es la ecuación de onda en una dimensión. La variable phi corresponderá a el desplazamiento si se trata de una onda elástica, la altura si se trata de una cuerda, alguna componente del campo eléctrico o del campo magnético, por ejemplo E sub x o B sub z si se trata de una onda electromagnética, etc. En todos los casos estamos mirando ondas que se propagan en una dimensión, así que en la parte de derivadas espaciales solamente entra la variable x. Esta función phi es una función de x y de t. Vamos a escribir una solución de prueba, es decir, un ansatz para esta función en términos de dos funciones arbitrarias que llamamos f- y f+. El ansatz es la suma de f- y f+, donde f- está evaluado en la combinación x menos c por t, donde c es la velocidad de la onda que entra acá en la ecuación, y f+ está evaluado en x más c por t, de nuevo c es la velocidad de la onda. Entonces ahora tenemos que ver si realmente este ansatz que escribimos es o no una solución de esta ecuación de onda. Para hacer eso tenemos que tomar las derivadas. Vamos a derivar primero respecto del tiempo. Si tomamos la primera, perdón, respecto de la posición. Si tomamos la primera derivada respecto de la posición acá, tenemos que derivar f- respecto de su argumento por la derivada del argumento respecto de x, que vale 1. Eso nos va a dar directamente f', evaluada en x menos c por t. Y si queremos derivar respecto de la posición aquí, tenemos que tomar la derivada de f más respecto de su argumento por la derivada del argumento respecto de x, que nos da 1. Es decir, que nos queda la derivada de f más respecto de su argumento, f'. Entonces eso nos da la derivada primera, pero en la ecuación de onda entra la derivada segunda, así que ahora tenemos que tomar esta derivada primera y derivarla de nuevo respecto de x. De nuevo, tengo que derivar esto respecto de x, implica derivar respecto del argumento, lo que me da f segunda,
por la derivada del argumento respecto de x que me da 1. Y lo mismo aquí, esto es para f menos, lo mismo aquí para f más. Me queda f segunda por la derivada del argumento respecto de x que me da 1. Entonces esta es la derivada segunda respecto de x. Ahora necesito la derivada segunda respecto de t, que tendría que darme c cuadrado por la derivada segunda respecto de x, si se cumpliera la ecuación de onda. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Para tomar las derivadas respecto de t, tengo que derivar f menos respecto de su argumento, eso me da f menos prima, por la derivada del argumento respecto de t que me da menos c, más la derivada de f más respecto de su argumento que me da f más prima, por la derivada del argumento respecto de t que me da c. Eso me da la primera derivada respecto de t, pero en la ecuación de onda necesito la segunda, así que ahora tengo que agarrar este objeto que obtuve aquí y derivarlo de nuevo respecto de t. Derivar este término respecto de t implica derivar f' menos respecto de su argumento, lo cual me da f segunda menos, por la derivada del argumento respecto de t, que me da menos c. Con el menos c que está acá me da c cuadrado. En cuanto a derivar este término, tengo que derivar f' más respecto de su argumento, que me da f segunda más, por la derivada del argumento respecto del tiempo, que me da c. Con el c que está acá me da c cuadrado. Si saco factor común este c cuadrado de estos dos términos, me da c cuadrado por estos dos términos. Es decir, que es c cuadrado por la derivada segunda respecto de x. Es decir, que tengo que la derivada temporal segunda de la variable de la función phi es igual a c cuadrado por la derivada espacial segunda de la función phi. Exactamente lo que tiene que pasar si se cumple la ecuación de onda. Entonces vemos que la construcción que hicimos es una solución de la ecuación de onda. Esta solución contiene dos funciones arbitrarias, f menos y f más, que no están determinadas y que van a ir tomando formas particulares a medida que queremos adaptar esta solución a distintos contextos. La pregunta es qué representa esto, y entonces lo que vamos a ver ahora es que si hacemos un gráfico de del primer término, vamos a estar viendo que esta función tiene una cierta forma y se está desplazando hacia la derecha con velocidad c. Mientras que si hacemos un gráfico de este segundo término, esta función tendrá alguna otra forma y se está desplazando hacia la izquierda con velocidad c. Para ver eso, supongamos, vamos a mirarlo para el caso de f menos y el caso de f más es trivial. Supongamos que f menos, como función de su argumento, tiene un máximo en un dado punto, en el valor del argumento igual a u máximo. Y en ese máximo vale f máximo. Entonces, la condición de que f menos evaluado en u máximo valga f máximo, básicamente si yo pido que f menos valga f máximo, entonces yo ya sé que el argumento tiene que ser u máximo, ¿no? Entonces, si ahora lo escribo en términos de x menos c por t, el hecho de que estoy pidiendo que valga f máximo implica que x menos c por t tiene que valer u máximo, ¿no? Entonces tengo que x menos c por t tiene que valer el valor del argumento que hace que f menos valga f máximo. Entonces tengo esta expresión y de acá puedo despejar fácilmente el valor de x, donde la función f menos toma su valor máximo, y ese valor de x va a ser u máximo, que es una constante, está determinada por las características de la función f menos, digamos, más c por t. Esto quiere decir que el valor de x, donde la función f menos tiene el máximo, se va moviendo hacia la derecha con velocidad c. Toda esta discusión vale si en lugar de un máximo se trata de un mínimo o de un punto cualquiera, digamos, por ejemplo, donde la función cambia su curvatura, o de un punto donde la función tiene un firulete, lo que sea, alguna característica que podemos identificar en la forma de la función. Esa característica siempre va a corresponder a un cierto valor del argumento, y luego toda la discusión se sostiene y obtenemos que x va a ser ese valor del argumento más c por t, es decir, que la función se está moviendo hacia la derecha. Si hubiéramos hecho toda la misma discusión con la función f más en lugar de la función f menos, la única diferencia hubiera sido este signo acá, con lo cual hubiera aparecido un más acá y cuando lo pasamos para el otro lado acá hubiera quedado un menos. Esto quiere decir que x se está moviendo ahora hacia la izquierda con velocidad c. Vamos a tratar de ver esto ahora en una animación. Vamos a ir a matemática, donde están las animaciones, entonces vamos a mirar cómo se resuelve el problema de la cuerda infinita. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, una f. Este p significa plus por f más. Entonces, esta sería f más.
y como función de su argumento le di la forma de una lorentziana, es decir, es esta curvita que está acá, es 1 sobre 1 más su cuadrado. Podría haber puesto cualquier cosa que se me ocurra acá, yo elegí esto nada más que porque es una función localizada y linda de ver, pero puede ser cualquier cosa. Entonces elegimos esa función, esa forma de lorentziana, y ahora vamos a evaluarla en x más c por t o x menos c por t. Justo aquí, bueno, la llamé f más y la evalué en menos, hay algún error con la nomenclatura, pero no importa. Acá la estamos evaluando en x menos c por t y la vamos a animar. Puse c igual a 1 y entonces le estoy pidiendo que la plotee entre x igual a menos 10 y x igual a 10 y que me la esté animando para t entre menos 15 y 15. Entonces, como esto tiene un menos, lo que tiene que pasar es que se tiene que mover hacia la derecha. Y fíjense que eso es en efecto lo que está pasando. Tenemos nuestra onda que se va moviendo hacia la derecha. Si en cambio hacemos el otro modo que se mueve hacia la izquierda, entonces ahí, bueno, están mezcladas las nomenclaturas, no importa. Si queremos hacer que se mueva hacia la izquierda, acá elegí otra forma de la función, simplemente porque para hacerla diferente, y esta tiene dos piquitos. De nuevo es una función localizada que porque le puse esta combinación tiene dos piquitos para que sea más lindo el dibujito. Y entonces ahora la vamos a evaluar en x más c por t. La planteamos entre menos 10 y 10 y pedimos que nos muestre las distintas fotos para t yendo entre menos 15 y 15. Y esta es la animación que nos da. Y como ven, esto se está moviendo hacia la izquierda. Vemos que es la misma función que tenía ploteada acá. El rango vertical es diferente, por eso parece más achatadita. Y se está moviendo hacia la izquierda, que es lo que esperábamos de acuerdo a nuestra discusión. Ahora vamos a sumar las dos ondas. Si sumamos las dos ondas, tenemos f más que se mueve hacia la izquierda y f menos que se mueve, perdón, tenemos esta con el menos que se mueve hacia la derecha y esta con el más que se mueve hacia la izquierda. Y ahora las sumamos y hacemos la animación y vemos que, bueno, tenemos lo mismo que antes, ¿no? Una onda que se mueve hacia la derecha y otra que se mueve hacia la izquierda. Se van moviendo las dos con la misma velocidad. Lo interesante es este punto, cuando ahí las vemos que se van acercando, se acercan cada vez más, se acercan cada vez más, y ahí vemos que lo que está pasando acá, esta altura de aquí, corresponde a la suma de las dos funciones evaluadas en 0. En este momento, para este valor de tiempo, en x igual a 0, ambas funciones tienen una contribución no trivial y están siendo sumadas. A medida que dejamos avanzar, ahí por ejemplo están completamente sumadas, y ahora se empiezan a separar, y vemos que se van separando. Ese fenómeno, cuando se suman, se llama interferencia de las dos funciones. Cuando están pasando las dos por el mismo lugar, están interfiriendo.